Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos. Les damos la bienvenida. Estamos dando ingreso a todas. Ahí estamos. Bueno, primero desde CAOEX Transparencia Electoral, gracias a todos y todas por acompañarnos. Gracias a nuestras expositoras, a Katia, a Doris y a Mirta por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un gusto que nos acompañen y que hayan aceptado brindar esta charla. Vamos a comenzar, para aquellas que no nos conocen, con una breve presentación sobre qué es la CAOESTE. Para eso invitamos a Carla Verónica Félix Neira, que ella es consejera del Instituto Electoral de Coahuila en México y es miembro de la CAOESTE. Y nos va a estar contando muy brevemente de qué se trata y bueno, cuáles son los beneficios de asociarse. Carla, por favor, tenés el uso de la palabra. Y muchas gracias, Nicole. Agradezco mucho la invitación a participar. Y bueno, pues yo les puedo comentar que la CAOESTE es una entidad que agrupa a diferentes autoridades y funcionarios electorales a nivel nacional y subnacional, así como académicos, periodistas y empresas especializadas en tecnologías aplicadas a los procesos electorales. Y en este sentido, bueno, pues es un espacio donde podemos dialogar, compartir experiencias, interactuar e intercambiar también información y pues nuestra experiencia, nuestros conocimientos en la materia, así como las acciones que hemos implementado en cada uno de los países de la región en relación con la participación política de las mujeres y de los grupos minoritarios. Y el impacto de las tecnologías en el ámbito electoral. Tiene diferentes formas de participación, como son su revista digital, podcast con diferentes académicos o especialistas en la materia, cursos y capacitaciones y proyectos editoriales y de observación internacional. Yo pues quisiera comentarles que desde mi experiencia como asociada de la CAOESTE, pues me ha permitido poder compartir experiencias con personas de otros países de la región, en donde podemos tomar las buenas prácticas que se están llevando a cabo en cada uno de nuestros países y así, pues digamos, ir también en un rumbo, pues, donde pueda incluirse cada vez más la perspectiva de derechos y la perspectiva o el enfoque de género en las actividades institucionales en cada uno de los países de la región. Así que pues los invitamos a participar y yo estoy muy contenta de estar siguiendo este panel porque a todas las panelistas las he seguido su trabajo y de verdad que las admiro mucho. Gracias. Gracias a vos, Carla, y bueno, con esto invitamos a todos los que se quieran asociar, que bueno, nos pueden enviar un mail a caoesta@transparenciaelectoral.org o conectarse por nuestras redes sociales. Ahora el tema que vamos a tratar hoy es justamente dentro de los puntos que trata la CAOESTE, como bien mencionó Carla, está la participación de las minorías y de las mujeres. Y por el contexto actual de la crisis sanitaria del COVID-19 se suspendieron varios procesos electorales en nuestra región y esto afectó a los derechos políticos electorales de la mujer. Teniendo esto en cuenta, convocamos a representantes de AMEA y de Eurosocial para que brinden esta charla y poder tratar este tema de participación política y electoral de las mujeres en América Latina, particularmente en este contexto. Por eso contamos con un panel de lujo. Tenemos a Katia Uliona Gamarra, ella es boliviana, es licenciada en Comunicación Social, diplomada en Género y Políticas Públicas, es expresidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, fue responsable de género de IDEA Internacional en el país, ocupó la dirección ejecutiva de la Coordinación de la Mujer, una red que aglutina 20 ONGs que trabajan desde una perspectiva de género y derechos de las mujeres. Fue responsable del proyecto de Mujeres de Asamblea Constituyente en Bolivia, directora de Desarrollo Humano en la Prefectura de Cochabamba y actualmente desempeña como consultora especialista para diversos organismos nacionales e internacionales, invitada a su vez como conferencista en diversos eventos.
A lo largo de su trayectoria trabajó en diferentes procesos relativos a la ampliación y democratización de los sistemas políticos electorales y la vigencia de los derechos políticos de la mujer, sin violencia, sin acceso político. Ella participa en tanto representante de Eurosocial. Luego nos acompaña la doctora Doris Ruz Méndez Cubillos, que es abogada de la Universidad Autónoma de Colombia, con especialización en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, así como en Derecho al Trabajo en la Universidad de Salamanca, candidata a magíster en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad de Lomas de Zamora de Buenos Aires, con una amplia trayectoria en el servicio público en las áreas administrativas, constitucionales, legislativas, laborales y disciplinarias, experta en trabajo con comunidades vulnerables y conferencista en derechos humanos, género, cultura y convivencia ciudadana. Fue asesora en comunicación, encuestas y relaciones internacionales del Consejo Nacional Electoral durante 8 años. Actualmente ejerce como magistrada de dicha corporación. Ella es vicepresidenta de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, AMEA. Y por último nos acompaña Mirta Varela de Durán, que es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, realizó una especialización en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, cuenta con una maestría ejecutiva en Administración de Instituciones de Justicia y un diplomado en Derechos Humanos por la American University de Washington. Ocupó varios cargos en la Corte Suprema de Justicia del órgano judicial y actualmente es secretaria general y magistrada suplente del Tribunal Electoral de Panamá. Ella también nos acompañará en tanto representante de AMEA. Bueno, comenzaremos con la exposición de Katia, que nos hablará de la perspectiva de democracia paritaria y de la violencia política contra las mujeres. Katia. Bien. Muchas gracias. Quiero empezar saludando a nombre de Eurosocial América Latina, desde el área de igualdad de género, a CAOEST y la iniciativa de transparencia electoral. Agradecer la invitación para compartir y dialogar en este espacio. Saludar también a las magistradas Doris Méndez y Mirta Varela, compañeras, amigas de la Asociación de Magistradas Electorales. Mi exposición expresa diferentes reflexiones e investigaciones que se vienen realizando por diferentes iniciativas y está más bien centrada en lo que hace y lo que se refiere a el impacto del COVID para las mujeres en la región. Es desde esta perspectiva y sobre todo desde un enfoque de los derechos políticos electorales que quiero plantear mi exposición. Lo primero es analizar este impacto del COVID en los derechos de las mujeres y sobre todo alertar sobre amenazas que pueden existir respecto al retroceso en nuestros derechos. De manera general, quiero plantear 5 elementos principales que han estado discutiéndose en la región respecto a cómo el COVID está poniendo, digamos, en riesgo de este retroceso en los derechos políticos y en los derechos en general de las mujeres. 5 ejes principales, no me voy a detener mucho en cada uno para entrar un poco más al tema electoral propiamente y de derechos políticos, pero es importante partir diciendo que el principal impacto del COVID que estamos viviendo es la profundización de las desigualdades y las inequidades. En primera instancia vemos que las mujeres estamos expuestas a la pérdida de empleo y a la pérdida de ingresos debido a que normalmente estamos participando en la economía desde espacios que son de empleo precario, en la informalidad del empleo y en la prestación de servicios, todos ellos afectados por la pandemia en este periodo. Un segundo elemento es que las mujeres se encuentran en la primera fila de la lucha contra la pandemia.
tanto ocupándose de todo lo que significa la atención contra la pandemia en los centros sanitarios, como enfermeras, brindando servicios de apoyo y atención en este espacio, pero en condiciones de falta de seguridad y de falta de condiciones, incluso de un ingreso justo. Conocemos experiencias en la región que, si bien se reconoce este trabajo de las mujeres, por el otro lado, muchas de ellas, las enfermeras sobre todo, están enfrentando situaciones en las cuales incluso se ve afectado su ingreso a sus espacios de vivienda. Sin duda alguna, la cantidad de mujeres que está sin contar con medidas de seguridad o un salario que corresponda a la difícil tarea que está realizando en el marco de la pandemia, se constituye también en un elemento de vulneración de sus derechos. Y hay un tema central que estamos discutiendo en todos los países que tiene que ver con que las mujeres estamos asumiendo las cargas del cuidado, y el cuidado es algo que tiene que ver con un trabajo no remunerado que se ejerce en el espacio familiar. Y aquí vamos a ver un impacto muy fuerte, porque las mujeres están asumiendo las responsabilidades domésticas. Además, se ha sumado a esto el apoyo escolar a sus hijos, hijas en esta tarea. Además, recae sobre ellas todo lo que significa la atención a personas de tercera edad, personas que incluso han contraído la enfermedad, y se va a sumar a esto el teletrabajo para aquellas personas que todavía cuentan con un espacio laboral, que hace que la sobrecarga del cuidado recaiga sobre ellas, y fundamentalmente genera una responsabilidad que va a contenerse en la esfera familiar, y que va a ser un elemento central que vamos a retomar posteriormente a la hora de ver cómo esta situación limita el ejercicio de sus derechos en el ámbito político, en el ámbito público. Otro impacto está vinculado al tema del incremento de los casos de feminicidios y violencia contra las mujeres, porque los espacios familiares se han vuelto espacios donde ellas se encuentran expuestas a convivir con sus agresores, pero además a esto se suma una falta de atención inmediata o una respuesta urgente, como ameritan estos casos extremos que están poniendo en riesgo la vida de las mujeres, para tener una atención inmediata, pero también para adoptar medidas de protección. El otro punto está vinculado a la falta de inclusión de las mujeres en los espacios de decisión y gestión de la pandemia. Y esto tiene un efecto en que existen, digamos, insuficientes o nulas políticas diferenciadas respecto a la respuesta estatal, tomando en cuenta que el Estado es garante de derechos, y sobre las políticas diferenciadas que tomen en cuenta estas características de impacto que el COVID está generando en relación a las mujeres. Si nos acercamos un poco a ver y analizar el impacto también de la pandemia en los procesos democráticos y electorales, por ejemplo, el IDH de ICAPEL o IDEA Internacional trabajan algunos elementos, y los voy a puntualizar también sin profundizar mucho por temas de tiempo, pero la región, como diferentes otras regiones en el mundo, está enfrentando una situación de restricción de libertades y restricción de derechos. Esto tiene que ver con la gestión propiamente que desde el Estado se está realizando en torno a la pandemia, sobre todo focalizado en la movilización de la fuerza pública, ya sea a través de militares o policías, lo que genera una tensión
muy grande, y más aún si existen procesos electorales en curso. La pandemia también ha visibilizado o ha puesto en tensión esta discusión sobre el derecho, los derechos a la salud en términos de protección por la propia condición sanitaria y los derechos políticos. Y aquí conocemos que en la región la discusión tiene que ver con también el resguardo de los principios democráticos y el ejercicio de los derechos políticos, sobre todo basados en las previsiones constitucionales sobre el tiempo de mandato de las autoridades y sobre los periodos en los cuales se tiene que convocar a los procesos electorales. Esto, conocemos en la región, genera esta tensión y se plantea privilegiar no en contraposición estos derechos, sino garantizando que ambos sean parte de lo que puede ser una propuesta en el marco de los procesos electorales en curso. Otro impacto muy concreto tiene que ver también con la postergación de elecciones en la región. 12 elecciones en América Latina han sido postergadas debido a la pandemia y se genera una situación, por supuesto, de conflictividad también, para llevar adelante en las mejores condiciones un proceso electoral en el marco de estas condiciones de la pandemia. Tenemos, por citar algunos de los países, República Dominicana, que modificó su fecha de elección, sin embargo ya la llevó a cabo. También tenemos la experiencia del Uruguay, que acaba de tener el 27 de septiembre una elección. Bolivia, que la próxima semana, el 18 de octubre, tenemos la realización de las elecciones. Brasil, que ha pospuesto su elección para también este año. A nivel municipal tenemos el plebiscito en Chile, y Paraguay, por ejemplo, que pospone para el siguiente año. Esta situación plantea también a los organismos electorales y a los actores políticos la búsqueda de consensos, porque se debe definir estas condiciones del calendario electoral, pero también los procedimientos electorales en el marco de tener las garantías de bioseguridad, sobre todo para llevar adelante estos procesos electorales. Ahí están todo lo que hace a las precauciones sanitarias que se tienen que incorporar. Esto significa que los organismos electorales tienen que readecuar sus funciones y el propio desarrollo del proceso electoral en todas sus etapas, y va a afectar a la inclusión, por supuesto, de medidas de bioseguridad como parte de la administración y gestión del proceso electoral. Supone también el incremento en términos de presupuestos y, en muchos casos, trabajar sobre diferentes modalidades de votación que permitan las mejores condiciones para que la población esté segura al momento de ir a emitir su voto. También esta situación tiene un riesgo sobre el descenso de la participación de la población al asistir a un espacio electoral por esta situación de temor y miedo al contagio. Plantea para los organismos electorales, pero también para el sistema político en general, desafíos de modernización, respuestas tecnológicas, capacitación a distancia, que es lo que están desarrollando los organismos electorales en la región de cara a esta situación de confinamiento y de medidas de seguridad en cada uno de los espacios que se deben movilizar en términos de un proceso electoral. Pero también implica una mayor demanda de comunicación a la ciudadanía para que estas medidas que se están adoptando puedan ser referentes y tomadas en cuenta por la población, que esté informada
para tener una condición de seguridad, sobre todo al momento de acudir a votar. Tiene límites también en la movilización de una observación electoral imparcial, sea dentro de los países o las misiones que llegaban desde afuera. Pero sobre todo está en el centro la necesidad de seguir discutiendo y seguir fortaleciendo nuestras democracias y evitar retrocesos. Todos sabemos que las democracias en nuestra región enfrentan varios desafíos a los que ha venido a sumarse esta situación de la pandemia, pero sobre todo tenemos que seguir sumando los esfuerzos para evitar retrocesos. ¿Qué está pasando en el análisis de la experiencia en la región, pero sobre todo en las discusiones que se están generando en la región respecto a cómo afecta en un proceso específico las condiciones para participación de las candidatas, ¿no? Por un lado, se va a afectar la condición del derecho a elegir y del derecho a ser elegidas, y aquí sí me quiero detener en un par de elementos, porque esta situación de la pandemia está modificando la modalidad de la campaña. Y hay un rasgo que las mujeres, sobre todo en los espacios locales, en los espacios más cercanos donde desempeñan su propia campaña, siempre ha tenido que ver con este contacto directo con la población, sea para plantear sus propuestas o para recoger las demandas. Y aquí se va a modificar la modalidad de la campaña, y básicamente este contacto con la ciudadanía va a estar mediado por lo que es las posibilidades de acceso a medios de comunicación masiva o a redes digitales, ¿no? Y aquí hay dos problemas que son complejos. Primero, cuántas posibilidades de acceso a recursos económicos se tiene para poder acceder a una campaña a través de medios masivos. Todas conocemos el alto costo de espacios en medios de comunicación, sea televisión, radio, pagar un espacio de socialización de la propuesta a través de la prensa. Entonces esto se va a convertir en un elemento que tiene que ver con cuántos recursos tengo para generar una difusión mayor sobre mis propuestas, sobre las iniciativas que en este marco se están produciendo en términos de campaña, y además la redistribución de los recursos para aquellos países que tienen el financiamiento para campañas, respecto a cómo se distribuyen estos recursos al interior de los partidos y cuántos de estos recursos son accesibles para las mujeres. Pero a esto se suma el tema de las brechas digitales. Y las brechas digitales tienen que ver con cómo además se gestiona una campaña a través de las redes sociales. No estamos hablando solamente de que una entra y manda mensajes y está en contacto permanente con la población, sino sobre todo de una capacidad de manejo de las redes, de las plataformas, y aquí sí se evidencia que no hay una relación, digamos, tan cercana al manejo de estas plataformas y tecnologías, generando una brecha más bien que va a afectar de manera específica a las campañas de las candidatas. Y el otro elemento tiene que ver con cuán accesible es también para la población estar vinculada a los recursos de la tecnología digital. Si bien sabemos que ha habido una transformación tecnológica muy importante en lo que hace a estas últimas décadas, pero no es per se que haya una relación de vinculación directa y acceso permanente de la población a estas redes, ¿no?
que también va a estar mediado por la capacidad de tener un equipo que gestione redes, que eso muchas veces es limitante para las candidatas. Y las tareas de cuidado, escuchábamos y conversábamos con algunas mujeres que están en competencia electoral, y por supuesto la responsabilidad que ha recaído sobre las mujeres dentro de su hogar hace que tengan limitaciones de tiempo para poder dedicarse, además de todas las tareas de cuidado, normalmente no compartidas en la medida de una democratización de las responsabilidades al interior del hogar, pero también muchas mujeres que son jefas de hogar y que además de asumir sus candidaturas deben asumir su campaña. Entonces ahí yo creo que ese es un núcleo que afecta de manera directa a esta condición de participación como candidatos. Y el tema de la violencia política que conocemos es una vulneración de los derechos políticos de las mujeres, va a encontrar en las redes, esto que se denomina la ciberviolencia, un espacio en el cual las mujeres, los hombres también, ¿no? Pero la situación de violencia que viven las mujeres y que se está generando con mucha fuerza, además desde espacios anónimos, de cuentas anónimos, para ejercer violencia sobre las mujeres, tienen la particularidad de que están basadas en estereotipos, sesgos de género y prácticas machistas que tienen un objetivo desde esta noción de que el espacio político tradicionalmente ocupado por los hombres pone barreras para la inclusión de las mujeres. Esta violencia política está demostrando que tiene como objetivo expulsar a las mujeres del ámbito político, tiene como objetivo denigrar, desprestigiar y desvalorizar a las mujeres, generando una noción, o diría más bien en contra de una noción de igualdad en el reconocimiento, el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Les está costando mucho al sistema político, al sistema de partidos, democratizar el poder, democratizar los espacios de decisión, democratizar lo que es esta propuesta paritaria en términos de que las mujeres tengamos condiciones de participación igual que los hombres para democratizar la democracia, porque que la mitad de la población se queda fuera de los espacios de la disputa y el ejercicio del poder, sin duda alguna es una condición de desigualdad. Finalmente, el otro impacto está vinculado a dos elementos que hacen al proceso electoral, ¿no? Hay un problema con la designación de juradas electorales, por ejemplo en Bolivia, en la que ha adoptado en su legislación y con una propuesta transformadora también desde los espacios electorales, la mitad de la designación de jurados y juradas electorales corresponde a hombres y 50% a mujeres. Entonces aquí otra vez recae y pone en tensión lo que significa las responsabilidades del cuidado, ¿no? O sea, en qué momento, bueno, digamos, la capacitación no es presencial, se han adoptado recursos tecnológicos, pero esta carga sobre el cuidado está convirtiéndose en un obstáculo para que las mujeres puedan acceder y asumir esta responsabilidad. Y lo mismo va a pasar con el derecho a elegir. Las mujeres electoras, por esta misma situación de responsabilidad del cuidado, se ven limitadas para poder asistir, pero sobre todo lo que significa
en términos del tiempo, de las filas, para poder acceder a emitir su voto. También se suma a esto la situación de la pandemia, que hace que no puedan ir con sus hijos o hijas menores, con bebés, por precautelar lo que es la seguridad en términos de salud. Esto ya es un problema para mujeres que son jefas de hogar, o incluso supone reorganizar y conciliar el tema del cuidado, el tema de con quién dejar a sus hijas, y peor aún si son menores y bebés, y eso supone o una negociación o directamente va a incidir en las condiciones de restricción para que pueda asistir a votar. Entonces estamos hablando también de que estas situaciones de impacto de la pandemia en primera instancia en relación a las condiciones que han afectado la vida de las mujeres en general, tiene también su impacto en los procesos electorales en la región y de manera particular, y esto obliga a los organismos electorales, pero sobre todo a la sociedad en su conjunto, a garantizar que estos derechos políticos electorales sean atendidos con medidas, con políticas, con una respuesta institucionalizada, y evite que se afecten los derechos de las mujeres a elegir en términos de electoras, pero también a ser electas si están en condición de candidatas. Con esto quiero terminar mi intervención y espero que podamos seguir conversando ya en el espacio de diálogo. Cualquier profundización, pregunta, estoy a disposición en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Katia, por tu intervención. Ahora le damos el uso de la palabra a la doctora Doris Ruz Méndez Cubillos, que va a hablar sobre los desafíos y acciones para garantizar la participación política de las mujeres en el contexto de la pandemia en las elecciones en Colombia. Gracias. Bueno, un afectuoso y cálido saludo para todas y todos los presentes hoy acá unidos a través de la virtualidad. Agradezco a Nicole Guarambún, ¿se dice? La cordial invitación que me hizo para participar en este espacio, y saludo a mis amigas compañeras de panel, la doctora Mirta Varela Durán, secretaria general y magistrada suplente del Tribunal Electoral de Panamá, y a la doctora Katia Oriona Gamarra, expresidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Y es muy grato y es de orgullo y gratificante compartir estas disertaciones, este espacio con ustedes, y que juntas representemos la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas de AMEA en estos escenarios. Bueno, frente a mi intervención de desafíos y acciones para garantizar la participación política, pues mi compañera y amiga Katia acabó de hacer de manera brillante, magistral, la exposición frente a este contexto y frente al contexto y los desafíos que se encuentran en este momento en la región, que los hemos venido estudiando desde que arrancamos con este COVID. Entonces voy a resumir lo que más puedo frente a esto, porque ya Katia dejó en este contexto puesto todo casi. Pero vamos acá a tratar de resumir esto. Como desafío encuentro que el COVID es uno de los fenómenos globales más disruptivos. Aunque ocurrió de manera súbita e inesperada, es destacable la forma rápida en que nos hemos adaptado como sociedad. No obstante, evidentemente ha tenido impactos negativos, ante los cuales debemos actuar con determinación y celeridad, para no retroceder en los logros sociales a favor de las mujeres por los cuales hemos luchado políticamente e históricamente. Esta pandemia ha impactado nuestras vidas en el ámbito público y privado, ha agudizado las desigualdades de género ya existentes. Dos de los sectores económicos más afectados, como lo expresó Katia,
por la pandemia son el sector de la salud y el de los cuidados, ocupados mayoritariamente por las mujeres. Las mujeres representan la mitad del personal médico y más del 80% del personal de enfermería en el continente americano, así como el 76.2% de las horas del trabajo de cuidado no remunerado son desempeñadas por las mujeres, experimentando la llamada penalidad de género, es decir, somos imprescindibles pero invisibles. Asimismo, según las encuestas realizadas en Argentina, las últimas que encontré en Argentina y Chile, la gran mayoría de mujeres encuestadas sienten que durante la cuarentena cuidan 24 horas por día y no tienen tiempo ni descanso. Y el 47% señalan que la principal dificultad que tienen es combinar el teletrabajo con las labores domésticas, mientras que los hombres, la principal dificultad para realizar el teletrabajo es la calidad del Internet. Todo esto desestimula la participación política y electoral de las mujeres, sumando el aumento de la violencia de género y de la brecha digital, como lo expresó ahora la doctora Katia. Ahora bien, la pandemia también es una oportunidad para empoderarnos y empoderar a las mujeres jóvenes y niñas. Precisamente ha sido en este escenario en el que se ha mostrado el liderazgo de las mujeres alrededor del mundo, con la capacidad para adoptar las decisiones difíciles que ponderan entre la vida y la economía o la vida y la democracia. Además de ser un liderazgo transformador desde las cualidades del ser femenino, estamos en la primera línea de respuesta, tanto sanitaria como política. Ahora, como acciones podemos ver que para promover estos liderazgos políticos transformadores, desde nosotros en el Consejo Electoral, en Colombia, desde el Consejo Electoral, repensamos nuestra agenda de género en esta pandemia. Nosotros venimos trabajando en una campaña, en una ruta pedagógica, preventiva e institucional llamada Súbete al Bus, que yo creo que casi todas acá presentes la conocen. Es el bus de la no violencia y la participación real y efectiva de las mujeres en la política. Fue un bus que antes de la pandemia Colombia presentó las elecciones regionales y recorrió casi todo el país. En una primera fase, socializando, capacitando a las mujeres, a las que estaban aspirando, diciéndoles que existía la violencia política, diciéndoles que tenían que participar y no consentir que fueran rellenos. Después una segunda fase con las que ya eran candidatas, hablándoles de la financiación, hablándoles de las obligaciones y todo lo que tenían allí que asumir. Y una tercera fase que nos encontramos al iniciar el año y nos cogió la pandemia. Entonces nos reinventamos en esa tercera fase, reinventamos esa ruta del bus que ustedes lo conocen en un bus virtual. Entonces arrancamos con esa tercera fase de pedagógica con las mujeres electas, quienes iniciaron su gobierno en enero pasado, o sea, ahorita en enero. Y los pocos meses que se vieron cuando empezaron a hacer el plan de desarrollo, a posesionarse, no habían acabado de posesionar cuando la pandemia. Por ello, ellas también se empezaron a replantear y por eso llevamos a cabo esta ruta pedagógica con unos diálogos virtuales denominados Alcaldesas y elecciones a prueba de coronavirus, experiencias y liderazgos con enfoque de género frente a la pandemia, que reunimos 50 alcaldesas de las 132 electas, a 34 lideresas juveniles porque teníamos el proceso este año de elección de consejos juveniles que por primera vez se elegían en paridad y lista cremallera. Entonces, las invitamos a que hicieran parte de estos diálogos a estas 34 lideresas y a 11 secretarias de género que ahorita a raíz, doctora Katia, que usted hizo parte de la misión de observación internacional de género que hicimos en el marco del proceso electoral pasado,
ese resultado, esas recomendaciones que salieron de allí, precisamente las llevamos a la vicepresidencia y de acá arrancamos con la idea de que la vicepresidencia, desde la vicepresidencia se nombrarían en estos gobiernos regionales secretarías de género, donde junto las involucramos también en estos grandes diálogos que hicimos con con alcaldesas, con lideresas y con secretarias de género, donde junto con la vicepresidenta de la República y aliados internacionales promovimos formación política y electoral de las mujeres ante las nuevas realidades. Hicimos como una especie de trabajo de campo. ¿Y qué nos dio? ¿Qué resaltamos de estos diálogos? Pues que estos diálogos se evidenció que la violencia política en razón de género no tuvo descanso en la pandemia, se activó y fuerte y agresiva, y se agudizó contra las alcaldesas por las medidas adoptadas contra el COVID-19, afectando su gobernabilidad. Pero sin embargo, también encontramos casos exitosos de manejo de pandemia gracias a los liderazgos femeninos. En los municipios donde nunca antes había tenido una alcaldesa, asimismo, se empoderaron y sacaron adelante todos estos procesos que vienen haciendo de bioseguridades, de atacar el COVID, pero no desmembrar la economía ni estos liderazgos. Asimismo, empoderamos a las alcaldesas y jóvenes de cara a las elecciones de los consejos de juventud que me acabé de referir. Aunque estas están suspendidas por la pandemia, se espera que se realice en este semestre del 2021. Entonces, por eso también están involucradas en este proceso de capacitación que arrancamos. Ahora, nosotros tenemos una experiencia, quiero hablarles de la experiencia porque esto es como ¿qué les digo yo? O sea, como las acciones para garantizar este proceso electoral y la participación de las mujeres en la pandemia. Nosotros en Colombia acabamos el 30 de agosto de tener un proceso de elecciones que fueron las primeras en Colombia en el marco del COVID. O sea, en el marco de la pandemia, en plena pandemia, en el pico. Con todos los protocolos de bioseguridad se hicieron. Se trataron elecciones atípicas del proceso regional de octubre, en 4 municipios diferentes, de diferentes departamentos. En Sutatanza, que es Cundinamarca, Providencia, que es Nariño, San Zenón, que es Magdalena, y Achi, que es Bolívar, en las que los ciudadanos participaron activamente, salieron a participar activamente, se hicieron, o sea, nosotros con el temor, se hicieron varios comités de seguimiento electoral donde participamos como autoridad electoral, insistiendo en la responsabilidad, en el cuidado, en el cumplimiento de todo lo determinado en los procesos y protocolos de bioseguridad, y también en lo que Katia decía ahora, en cómo se estaba enfrentando como propaganda electoral en las campañas frente a este pico de COVID que se estaba llevando a cabo, cómo lo estaban haciendo, cómo estaban procesando esa campaña estos candidatos, para que también, o sea, el reto de nosotros como organización electoral era que no se aumentara el abstencionismo que casi siempre ocurre, que salieran a votar, que fuera en seguridad, en bioseguridad y también en seguridad, porque muchos de esos municipios fue que quemaron los procesos, o sea, todo el tema de escrutinio fue quemado, o sea, con violencia de grupos armados, o sea, fue otro tema de violencia, entonces teníamos que garantizar toda clase de violencias. Entonces, frente a estos comités se trabajó duro, se trabajó porque las mujeres participaran, porque y estuvieran muy atentas a los temas de las campañas, por todos los sistemas o sea, todos los sistemas de redes sociales, pero aparte de eso, la radio, como son pueblos, o sea, son retirados, entonces que como la radio, cómo se informaban, cómo hacían sus campañas, y qué logramos en como resultado, que no se aumentó el abstencionismo. Y eso es una gran diferencia, por ejemplo, lo que acaba de vivir República Dominicana, que el abstencionismo fue una marca grande. Nosotros no se aumentó el abstencionismo como ocurrió en otros países. De igual forma, la virtualidad, ojo, la virtualidad fue la fuerza, fue, entre comillas, la moda para la propaganda política.
En el municipio, quiero contarles muy rápidamente acá cómo fue numéricamente para mirar el impacto. El municipio de San Zenón Magdalena, que es Caribe, de 3.911 mujeres habilitadas para votar, lo hicieron 2.834. Es decir, el 72.46%. Una alta participación femenina, si ustedes la ven. Es muy alta y eso no había ocurrido en este municipio. Además que allí había tenido fuerza, o sea que habían quemado todos los puestos de votación en el proceso pasado. Pero las 14 candidatas que participaron en el Consejo Municipal, porque fueron 14, solo una salió electa. En Providencia, Nariño, en el otro municipio, votaron 1.237 mujeres frente a 1.156 hombres. Es decir, más mujeres que hombres. Pero de las 15 mujeres candidatas para el Consejo Municipal, solo 3 resultaron electas de 11 concejales. En Achí Bolívar, y la participación allí en Achí Bolívar, ¿cómo fue? Fue una participación de mujeres del 45.27% frente al 54.73% de los hombres, y de las 30 mujeres candidatas al Consejo Municipal, solo 2 quedaron electas de 11 concejales. Finalmente, el municipio de Satutanza llevó a cabo su jornada electoral y la dividió por sexo. También fue como una muestra que en algunas partes se venía hablando antes de los procesos electorales, que si de pronto dividiendo por sexo podía haber mucho más seguridad en el tema de ir a participar en el proceso. Acá se dividió por sexo, en la mañana votaron los hombres y en la tarde las mujeres, pero de la misma manera no hubo abstencionismo igual que en los anteriores municipios. Lo que observamos es una representación débil de las mujeres, pues si bien existió alta participación de votantes, esto no se vio reflejado en las electas. Entonces seguimos en lo mismo y más cruda, y frente a la más cruda realidad con esta pandemia. Pero por lo menos habían algunas que seguían aspirando, porque es que yo no sé ahorita frente a la pandemia, nosotros en Colombia en 2 años tenemos el proceso electoral, tenemos todavía tiempo, nos estamos organizando, este proceso electoral nos ayudó mucho, acuna mucho para llevar a cabo de una manera más efectiva el próximo proceso electoral, que es al Congreso, las elecciones del Congreso y Presidencia de la República. Entonces, ante estas lecciones aprendidas, insistimos en la capacitación. Nosotros acá, y de verdad que les digo que a nosotros nos ha dado muy buen resultado y le estamos apuntando al 100% como una acción de garantía, como una acción de garantizar la participación de las mujeres, es la capacitación y la pedagogía, para incentivar a nuestras mujeres a no dejar de participar en las elecciones como votantes y como candidatas. Ahora bien, la formación debe tener en cuenta la nueva realidad. Por ejemplo, el aumento del uso de las redes sociales, como lo dijo Katia ahora, mirar el lenguaje de odio de las redes sociales, miremos la ciberviolencia. Nosotros en el Consejo Electoral acabamos de tener una decisión que por primera vez, y creo que en la región, se sanciona las redes sociales. Entonces, esto es un antecedente para la región y frente a esta pandemia que, como lo dije anteriormente, se puede mirar como la moda o como la fuerza en las propagandas electorales y en las campañas electorales. La pandemia también visibilizó, como lo dijo Katia, la brecha digital de género que existe en América Latina. Por ello, nos articulamos como una acción que también como otra acción que les muestro, nos articulamos como con la Vicepresidencia de la República con un proyecto piloto de inclusión digital sostenible. Un proyecto piloto digital sostenible con el objeto de garantizar la capacitación virtual y apropiación tecnológica, en especial para las mujeres rurales y jóvenes. Esto es muy importante que tengamos en cuenta, como decía Katia, el acceso a la virtualidad.
el acceso a las redes, a las plataformas. Tenemos que preparar a nuestras mujeres rurales, a nuestras mujeres jóvenes. Tenemos la obligación de hacerlo y los organismos electorales tenemos que plantarnos ahí y garantizar la participación efectiva y real de los grupos minoritarios, de esos grupos que no tienen acceso a las redes sociales, a la virtualidad, y capacitar a las mujeres en ese lenguaje de odio, capacitarlas frente a todo lo que puede ocurrir y empieza a ocurrir en el mundo frente a estas modalidades. Estas otras acciones podemos adelantar en nuestros países. En Colombia estamos promoviendo, acabamos de presentar, logré. Ustedes saben, soy la única mujer en el Consejo Nacional Electoral. Nosotros no tenemos paridad, tenemos un 30%. Nosotros no tenemos, como lo tiene afortunadamente Bolivia, México, que tienen definida y tipificada la violencia política. Nosotros no la tenemos, pero logré incorporar 4 artículos en el código. Estamos presentando un nuevo código electoral en el Congreso. Ya va para el primer debate en el Congreso. Vamos con un código nuevo, un código para este siglo, con 4 modalidades de voto electrónico. Vamos con estos 4 artículos que logré introducir, del 30 al 40%. ¿Por qué no me fui en paridad? Porque primero no alcancé que me lo aprobaran en el Consejo Electoral. Segundo, porque esta es una reforma de código, no es una reforma política. Entonces el Congreso allí, las mujeres allí, estamos peleando por llevar proposiciones para que quede en paridad y alternancia. Pero en el proyecto del código va al 40%. Logré introducir un principio de equidad y género. Logramos introducir la definición de violencia política traída de Belén do Pará, y lo fundamental es la competencia para el Consejo Nacional para sancionar. Logramos también que frente a los escrutinios, como una acción afirmativa, que frente a los escrutinios y en declaración de elecciones, si hay empate hombre-mujer, el desempate va por mujer, y esto me parece que es muy importante. Estamos resaltando, estamos avanzando frente a lo que no hemos tenido y frente a que nosotros desde hace más o menos 20 y pico de años tenemos como esos derechos más materializados desde la Constitución a votar. Entonces, contiene importantes disposiciones, como les acabo de decir, ese proyecto de reforma política que tenemos en el Congreso. De igual forma, y hicimos otro convenio con la vicepresidenta de la República, donde formaremos más de 1.600 mujeres políticas en las escuelas de mujeres lideresas por Colombia. ¿En qué las vamos, qué vamos a apuntar? En que sean mujeres, en que tengan la claridad de la financiación política, en que sean mujeres robustas, en que puedan salir robustas y se puedan sentir seguras porque tienen una seguridad en financiación política. Muchas de ellas, con la experiencia que han tenido y que van a ser parte de estas escuelas, perdieron las elecciones pasadas, pero tienen un potencial político que el COVID-19 no puede afectar. No podemos permitir que esta pandemia las afecte. Entonces, por eso vamos a trabajar con ellas, y vamos a trabajar con ellas también para capacitarlas en un liderazgo transformador, en un liderazgo que empiecen a trabajar desde su intuición, en reconocerla, en reconocer sus valores, en reconocer esa sensibilidad que han demostrado tener la mayoría, como les acabo de contar, gobernantes frente a la pandemia, y lo han hecho de manera exitosa. Entonces, estas medidas dotarán de legitimidad y transparencia a nuestras democracias en tiempos de adaptación e incertidumbre como la que caminamos ahora, incertidumbre democrática en todas partes. Pero las mujeres, nosotras, no podemos caer en esa incertidumbre. Tenemos que seguir haciendo eventos como este, sensibilizando a todas nuestras mujeres de la región para que no tengamos más miedos y para que dejemos los silencios y participemos de manera efectiva y real en estos procesos electorales frente a la pandemia. La pandemia no nos puede asustar más de lo que ya hemos estado en tantos años en miedos frente a las violencias políticas y en silencios guardados. Entonces, muchas gracias por este espacio, y porque es muy importante estos espacios nos dan fuerzas frente a las vivencias, frente a las buenas prácticas,
para nosotros o sea, para que los diferentes países frente a esos espejos reveladores las implementemos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Doris, muy interesante lo que contabas sobre la experiencia en Colombia. Ahora, para finalizar, le damos el uso de la palabra a Mirta Valera de Durán. Por favor, adelante. Tiene el audio desactivado, no lo escuchamos. Listo, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Buenas tardes a todas y Perfecto. todos. Realmente estoy muy complacida de estar compartiendo este espacio con ustedes hoy. Y ante todo, quiero agradecer a Nicole Guarambón, coordinadora de la Conferencia Americana de Organismos Electorales de la Transparencia Electoral, CAOESTE, por haberme invitado a participar aquí en este panel. Y un afectuoso saludo para mis amigas, compañeras, profesionales con una vasta experiencia de quienes siempre aprendo muchísimo, la magistrada Doris Méndez, magistrada del Consejo Nacional Electoral de Colombia, y Katia Uriona, expresidenta del Tribunal Supremo de Bolivia. Mis saludos cordiales y todo mi cariño para ellas, mis amigas. Bueno, el tema específico que yo voy a abordar dentro del macro es específicamente el impacto del COVID en la participación política y electoral de las mujeres como electoras, como candidatas. O sea, el derecho al sufragio dentro de las dos vertientes, el derecho al voto y el derecho a ser candidata. Como es sabido, esta pandemia ha sido el mayor reto que hemos afrontado después de la Segunda Guerra Mundial. Y no solo el impacto en la salud, y que ya es bastante, cuántos millones de muertes no hay en el mundo y en nuestros países, lamentablemente, y todas las carencias que esto ha traído, pero también tiene la fuerza, hay que tomar en cuenta que esto tiene la fuerza y el impacto para traer también crisis sociales, evidentemente económicas, como ya se están viviendo, y también crisis políticas. Nada más hay que mirar al área y ver en la región las diferentes convulsiones que hay, producto obviamente de la preexistencia de los problemas, las desigualdades latentes que ya teníamos, pero exponenciadas y visibilizadas de una forma mayor a raíz de esta pandemia. Específicamente, el impacto con las electoras, lo primero que tengo que decir y aclarar que aquí en mi país, en Panamá, nosotros tuvimos elecciones generales el año pasado, el 5 de mayo del 2019, lo hacemos cada 5 años, cada quinquenio se eligen todos los cargos de elección popular. Así es que esto nos está dando la oportunidad, ¿verdad?, de planificarnos, de organizarnos y tener una visión, reinventarnos, porque realmente no sabemos si en ese 2024 estará vigente la pandemia todavía o en sus diferentes modalidades u otra pandemia. Así es que el Tribunal Electoral de Panamá ya está trabajando en eso. Como les decía, Panamá ahorita no está celebrando ni organizando elecciones, pero sí estamos organizando elecciones internas de los colectivos políticos. O sea, están renovando su dirigencia dentro de sus organismos políticos. Entonces, otra cosa que también les quiero decir es que las mujeres en Panamá les encanta votar. Nosotros como mujeres en las elecciones pasadas, obviamente bajo un escenario diferente, donde no era pandémico, un escenario normal de la votación presencial, teníamos que votar. El padrón electoral es bastante equitativo de las votantes hombres y las votantes mujeres, pero las mujeres el año pasado en las elecciones generales votaron, hablando en términos porcentuales, en un 52.6% versus los hombres en un 47.4%. O sea que 5 puntos y tantos porcentuales acudieron más a votar las mujeres que los hombres. Entonces, esa retórica de que a la mujer no le gusta la política, no, eso es falso. Obviamente ahora tenemos otras circunstancias de las cuales tengo que reiterar y han sido dichas magistralmente por Katia, por Doris, que han puntualizado en toda la problemática que tenemos las mujeres con esa estructuración histórica de los roles de la mujer, de la parte privada y la parte que nos han reducido a la parte privada y no a la parte pública, de cuidadoras. Tenemos que ir de la mano de los hijos con los estudios, y que ahora es virtual, así que se mantiene en casa dada la situación de salud, la violencia doméstica. Y las dos caras de una misma moneda, que es la violencia doméstica y la no independencia económica de las mujeres.
son elementos importantes a resaltar porque tienen incidencia muy, muy directa en la situación de la mujer hoy en día y de la región sobre todo. Todo lo que ha manifestado Katia, todos los problemas también que ha reiterado Dori, lo tenemos nosotros. Entonces, tenemos centros de votación que están un poco alejados. Entonces tenemos comunidades muy apartadas, que se necesita dinero para el transporte, así que es una situación económica también que está involucrada, inmersa en esto, en el rol de cuidadora, en este escenario que mantenemos las mujeres. Entonces el Tribunal Electoral, hablando desde el punto de vista de las electoras, se ha preguntado, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos cumplir ese derecho al voto? Digo, a las mujeres y a los hombres también, obviamente, pero en este caso vamos a puntualizar con las mujeres que se mantienen en sus hogares, que es muy difícil que salgan bajo solamente, obviamente, circunstancias con muchas medidas de bioseguridad, pero adelantándose al tribunal en estas elecciones internas que están llevando los partidos políticos, han emitido un decreto los señores magistrados donde están planteando el voto por internet, el voto a distancia. O sea, la idea es que desde la casa las mujeres voten a través de una computadora o una tablet, una laptop, a través del móvil todavía no, porque parece que lo que se ha investigado que esto es un poco más complicado a través de un móvil para aquellas personas que no están con la tecnología muy, muy relacionada y se hace difícil la votación a través de un móvil. Así que por ahora sería a través de esto. Por ahí enfrentamos un problema, toda la brecha que hay digital, de conectividad, la situación económica que hay en los hogares de muchas familias que no cuentan con esta herramienta tecnológica. Entonces, el tribunal pensando en eso también, en esa problemática que hay, pero ahí sí tendrían que salir a votar las mujeres a las oficinas nuestras que están en las diferentes regionales. El Tribunal Electoral a nivel nacional tiene oficinas, entonces está poniendo a disposición de las electoras y los electores también que voten a través de las computadoras que se va a poner a disposición. Así es que de tal forma la idea es que no pierdan y que no se vea vulnerado ese derecho a votar, que es sagrado, es un derecho humano consagrado y que hay que respetar. Pero también hay que preservar nuestras democracias, como bien lo dijo Doris, lo dijo Katia. Entonces, estos son los mecanismos que a nivel del Tribunal Electoral se han considerado para tratar de minimizar el impacto de lo que es la pandemia en estas elecciones internas, que como sabemos, sobre el voto por internet también hay algunas consideraciones en materias de seguridad, pero el Tribunal está fortaleciendo en gran medida todo lo que tiene que ver con la seguridad para que no sea vulnerado y su voto sea contado como debe ser y no haya ninguna intromisión desde el punto de vista electrónico. Hablando, más adelante me voy a referir a qué soluciones también se le puede dar a nivel del Estado con políticas públicas para mejorar las situaciones también de las electoras. Ahora paso a hablarles acerca de las candidatas. Las candidatas tienen que bregar con la misma problemática de las electoras, pero aumentadas. Claro, porque ya se habló aquí de la violencia política. Nosotros, igual que Colombia, no tenemos la suerte que tiene Bolivia de contar con una ley. Nosotros no tenemos ni protocolo, ni tenemos tipificado el delito de violencia política. Entonces, ahora mismo estamos con muchas expectativas positivas porque se está trabajando un anteproyecto de ley en la Asamblea con las diferentes, tipificando como delito las diferentes modalidades de violencia política, tratando de una perspectiva de prevención, sanción y erradicación de la violencia política, porque definitivamente esto es una barrera inmensa para aquella mujer que quiere ser candidata, que quiere salir de ese espacio público, de ese espacio privado, perdón, a lo público y a querer optar por un puesto de elección popular. ¿Qué pasa también? Las mujeres están excluidas dentro de las estructuras donde se toman las decisiones dentro de los partidos políticos. También tenemos una estructura débil que imposibilita la aplicación efectiva de esas postulaciones de mujeres que se traduzcan en mujeres electas. Imagínense ustedes, en las elecciones pasadas, la reciente, en mayo del 2019, las elecciones generales, nosotros en Panamá tenemos 861 cargos que van a elección popular, desde
el presidente de la República, diputados, alcaldes y representantes de corregimiento, que es la jurisdicción más pequeña, ¿no? A nivel de corregimiento. Son 861 cargos. Se postularon más de 5.000 personas, entre hombres y mujeres. ¿Cuántas mujeres a cargos principales fueron postuladas? Un 16.8%. Estamos hablando de 988 mujeres que se postularon. Y los hombres fueron 83.2%, o sea, 4.877 hombres fueron postulados. ¿Cuántas mujeres salieron electas? 103. 103 mujeres de 861 cargos, a los cargos principales. Entonces, estamos viendo el impacto realmente de no contar con una normativa. Si bien tenemos en la normativa del Código Electoral, se habla de que se tiene que hacer todo el esfuerzo para que el 50% como mínimo de las postulaciones sean mujeres, no tenemos una norma como dice el doctor Sobato, con dientes y garras, para que sancione aquellas listas o aquellas postulaciones que no cumplen con ese 50%. En el mismo articulado que habla de que debe ser como mínimo el 50%, como mínimo, porque muchas veces estas cuotas se tienen como techo, y no son techos, son pisos, como mínimo el 50%. Al final la normativa tiene la famosa válvula de escape que dice que si no se postula el 50% de las mujeres, se tiene que rellenar con hombres, dando la certificación la Secretaría de los Partidos Políticos. Entonces, no hacemos, realmente no estamos haciendo lo necesario para que las mujeres, para que no estemos, sigamos como subrepresentadas las mujeres, como estamos actualmente, y estamos, Panamá está lamentablemente entre los últimos lugares. Ya hablé de la violencia política, vamos a ver si prospera esta ley en la Asamblea, esperemos que así sea. Y por supuesto también el elemento de la no dependencia, la no independencia económica. Este es un elemento, ya lo mencionaron, las mujeres tienen que irse, es muy costoso ir a los medios, por ejemplo, como la televisión, tener que pagar la televisión, y hasta la radio también se ha puesto costosa, o los medios impresos. Entonces hay que acudir a las redes. Las mujeres, esa es una amenaza latente que tienen las mujeres cuando están en las redes, porque bajo el anonimato, estadísticamente se ha visto que las mujeres con las campañas sucias son objeto, en mayoría más que los hombres, de ataques, las mujeres. Entonces es una situación también bastante complicada que se presentan a las mujeres que tienen que luchar contra esto también en las redes. Ya les hablé de la norma electoral, les hablé de todos los roles que están involucrados en esta situación. La pregunta que nos hacemos, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué medidas tomar? ¿Qué se debe hacer? Las mujeres en Panamá también están en el frente, en la primera línea del COVID, para tratar la enfermedad. Del personal de enfermería en Panamá constituyen el 90% son mujeres. Y entre el personal médico y de otras personal de salud son un 70%, o sea que igual coincido con las demás compañeras, estamos en la primera línea también. Por eso el secretario general de las Naciones Unidas la semana pasada, hablando en conmemoración de los 25 años de Beijing, que ese es otro tema también, que no hemos cumplido, han pasado 25 años y ha sido tan difícil, hasta de las primeras cuotas que se crearon en Argentina, tantos años han pasado y todavía no se hace realidad en muchos de nuestros países. Entonces, hay que pensar definitivamente fuera de la caja. Esa es mi primera propuesta. Perdón, iba a decir lo que comentó el secretario general, don Antonio Guterres, que muy coloquialmente, pero una expresión muy cierta, que las niñas y las mujeres son las que están pagando los platos rotos de esta pandemia. Y es así, somos las mujeres las que estamos cargando doblemente la carga en el hogar, y con la falta de corresponsabilidad también, que ese es otro tema cultural que estamos acarreando en la región, que no hay corresponsabilidad con nuestras parejas en las responsabilidades del hogar. No son compartidas. Entonces las mujeres, ya se ha reiterado, pero esto hay que decirlo porque es cierto, la falta de corresponsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿A dónde ir? Bueno, lo primero que pensamos es que
hay que invertir en la transformación de la vida de las mujeres, así como decía Doris, tan bella con ese bus y todo esto, cosas tan fantásticas que están haciendo en Colombia también. Hay que invertir en la vida de las mujeres y es hora, tiene que ser ya lo más urgente posible. Los estados tienen que adoptar políticas públicas que impacten en la parte económica. Por ejemplo, tengo que decirlo, que en Panamá nuestro presidente, hace varias semanas ya habló de ciertas medidas, digamos, económicas para el país, para mitigar el impacto económico de, por ejemplo, destinar millones de dólares para hacer préstamos a la pequeña, a la mediana empresa, y sobre todo también aquellos que son, que están digamos que en la fuerza del comercio al por menor, que muchas son mujeres. En Panamá alcanza alrededor de un 52%, que las mujeres que ya sabemos que no están en la seguridad social, no pagan impuestos. Entonces eso las mantiene todavía en esta pobreza multidimensional que tenemos en toda la región y que no salimos de ella. Entonces hay que invertir en la transformación de la vida de las mujeres. Hay que el gobierno está destinando préstamos con intereses blandos y a pago a largo plazo, 80 meses, por ejemplo, dijo el gobierno. Yo lo que espero es que esto esté destinado tanto en la ruralidad, porque también se destina al agro, a empresas agrícolas, de pesca, que estén mujeres, que sean mujeres beneficiadas. La idea es que tengan una mejor calidad de vida, que sean objetos de crédito, que sean, por ejemplo, mujeres que puedan optar por una casa para su familia. Y aquí entran otros elementos también que tenemos que hacer alusión, que es importante hacer referencia, por qué es importante votar por las mujeres y que salgan electas. Esto es un renglón importantísimo. ¿Por qué votar por mujeres? Porque las mujeres generan políticas públicas dirigidas a prevenir, para dar un ejemplo, por ejemplo, castigar la violencia doméstica, la violencia política, hacer proyectos sobre salud reproductiva y educación sexual que tanta falta nos hace. Entonces es necesario, es importante. Las mujeres también nos preocupamos mucho por lo que es la parte ecológica, la parte de la vivienda, del bien de la familia. Entonces es importante que se vote por las mujeres, que las tengamos en estas posiciones donde se dictan leyes, donde se toman decisiones. Es importante estar en estos espacios. El país no puede estar dando la espalda a la mitad de la población y el mundo entero tomando decisiones dándole la espalda a la mitad de la población mundial. Si hay decisiones que nos impactan, tenemos que estar allí en la mesa, sentadas en igualdad de condiciones, participando y tomando las decisiones. Invertir, y es que el punto de invertir, ¿no? de la igualdad, buscar esa igualdad de las mujeres con los hombres, no es un asunto nada más de derechos humanos, no es un asunto de igualdad, es un asunto también de inversión, de beneficio económico para la sociedad. Y ya se ha estimado que ese beneficio económico para la sociedad supera el costo de la inversión que se hace en cambiar la vida de las mujeres. Hay un impacto inmenso económico de un país al darle poder económico, al potenciar que las mujeres sean sujetos de crédito, mujeres que tengan negocio. Otro elemento importante para que la mujer también pueda desarrollarse políticamente y no estar atada a los cuidados es también que el Estado debiera proporcionar centros seguros donde se puedan dejar a sus hijos, donde puedan estudiar y la mujer tener ese tiempo para salir a trabajar, para hacer tiempo para la política y para otras cosas destinadas a lo que nos gusta también hacer a las mujeres. Entonces, aquí es importante que el Estado entre con esas medidas para favorecer una mejor vida a la mujer. Así que bueno, con esto yo creo que ya hice mis 15 minutos y muchas gracias a todos por su atención. Gracias a vos, Mirta, por tu participación.
Bueno, si los participantes tienen preguntas, las pueden enviar al chat, por ahora no enviaron ninguna. Les agradecemos nuevamente a Doris, a Katia y a Mirta por haber aceptado nuestra invitación, por haber accedido a participar y por habernos brindado toda esta información respecto a Panamá, Colombia y lo que es nuestra región y los problemas a los que nos enfrentamos con esta pandemia respecto a la participación de la mujer. Gracias. Quería además comentarles que desde Transparencia Electoral estaremos celebrando una misión electoral en Estados Unidos por las elecciones que se van a llevar a cabo ahí. La misión electoral va a ser en Los Ángeles, así que si quieren participar, están todos invitados, nos pueden enviar un mail a info@transparenciaelectoral.org. Y bueno, con esto damos por finalizado. Les agradecemos a todos por haberse conectado, por habernos acompañado. Y si quieren información respecto a la CAOESTE o desean asociarse, pueden enviarnos un correo a caoeste@transparenciaelectoral.org. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias.